Human Rights Connection, Human Connections Media. Y ella es la directora de Planificación de Comunicaciones, Mercedes Van Rompuy. ¿Está bien pronunciado o cómo se pronuncia, Mercedes? Está perfecto, Fernanda, así se pronuncia. Ay, qué adorada. Hugo Gómez Oliver, CEO de Human Connections Media México. Me gustó mucho la entrada del programa porque hablamos de cómo se construye una marca, cómo se construye a lo largo de la historia marcas que conocemos en todo el mundo, que difícilmente una marca como Disney o Microsoft o Amazon o, es más, el propio Alibaba y muchos otros que mencionamos, o Nike u otras tantas, se conocen salvo en lugares como Corea, ¿no? Digo, por cierre de fronteras y demás, pero salvo eso, son conocidas a nivel mundial. Hace unos días fue presentado un estudio titulado Segmentación Postdemográfica. Es un informe de ustedes que representan a Human Connections Media. ¿Nos podrían dar los datos de este estudio, Mercedes, por favor? La idea de presentar este estudio es que la mercadotecnia ha tenido una revolución en los últimos años y la segmentación, que es una palabra tan conocida por los mercadólogos, y que por muchísimos años fue hecha de una manera determinada, con los grandes cambios que ha tenido el consumidor y los grandes cambios en la tecnología, con las posibilidades que la tecnología da, ha cambiado un poco o ha hecho necesario cambiar la metodología de segmentación para realmente poder conectar con los consumidores. Ya no se trata solo de crear una marca que siguen siendo valederos todos lo que conocemos al respecto, sino que esa marca tiene que conectar o tiene que hacerse relevante para el consumidor, y hoy ese es el challenge más grande para las marcas. Fíjense, o sea, Pan American World Airways, estás hablando que por décadas fue una marca icónica en Estados Unidos, pionera en viajes transoceánicos, especialidades en vuelos internacionales. Bueno, 1991, caput, adiós, bancarrota, dejó de existir. Y yo recuerdo que de las primeras informaciones que me resultaron producto de la pandemia, que llegaron a mis manos, fue que el ranking de empresas antes de la pandemia, los primeros 10 lugares, había cambiado sí o sí para siempre por otros 10 lugares que ni siquiera estaban en el tintero. Pongo un ejemplo. Airbnb cae durante la pandemia, sube Corner Shop. A ver, Hugo, ¿qué datos tienes tú en ese sentido? Porque mira, Nokia, por ejemplo, la compañía finlandesa, primera en crear un teléfono móvil, o sea, apoderada del mercado en los 90, de todo el mercado de los teléfonos celulares, pelas, de picada. Adiós, gone, out. Llega el iPhone, el Android, ahí muere. Bueno, Blockbuster. O sea, que empieza en Estados Unidos, se expande a América Latina, Europa. Estás hablando de 9,000 tiendas en el mundo. Todos íbamos a rentar películas o juegos. Su valor era arriba de los 8,000 millones de dólares. Cierra su última tienda en el 2013. Te escuchamos, Hugo. Mira, la verdad es que la tecnología ha progresado de una manera cada vez más vertiginosa. Realmente las marcas que duraban décadas anteriormente, hoy tienen que moverse a un ritmo mucho más acelerado para hacerse o adelantarse a los cambios del consumidor, anticipar las necesidades del consumidor, de la sociedad. Y por ejemplo, tenemos un ejemplo muy, muy reciente a nivel global de cómo se modificó, de cómo se transformó
se transformaron marcas, mercados, hábitos de consumo, como fue la pandemia. La pandemia hizo que se revolucionara el e-commerce, que fuera un acelerador para todas las ventas por plataforma, entregas a domicilio. Algunos, eso es como muy obvio, pero por ejemplo, otros servicios, otros productos también tuvieron que adaptarse o sufrieron cambios importantes. Por ejemplo, con esta obsesión de todo lo que hubo alrededor de la higiene, de estar aislados, de estar constantemente lavando manos, porque no sabíamos bien qué era lo que provocaba, cómo se dispersaba este virus. Productos, por ejemplo, la gente empezó a lavarse las manos todo el momento, ponía gel, no salía a la calle. Entonces, cosas como productos contra males gastrointestinales cayeron sus ventas. En cambio, productos para la tos, para que no tenían necesariamente una solución, el paracetamol, se incrementaron, ¿no? Hubo categorías que explotaron. Tú ibas a los autoservicios y no encontrabas gel antibacterial. ¿Ya? Y ese cambio, todo eso que se generó a través de la pandemia, pues hay cosas que llegaron para quedarse. La forma de retail, de vender, ya hay una aceleración tremenda en todo lo que es e-commerce, por ejemplo. Y fíjate cómo surgió un término, Mercedes, que antes, se conocía, pero no tenía el auge que tiene ahora. El famoso FOMO, el Fear of Missing Out, temor a perdértelo, que es cuando genera la compra indiscriminada de papel de baño, ¿no? Iniciando la pandemia porque se piensa que se va a acabar, ¿no? Entonces hay un fear of missing out. Yo me lo voy a perder y me compro mejor todos los que pueda. ¿Qué dirías de esto en torno a la publicidad y a la mercadotecnia? Bueno, creo que eso es algo que tenemos que estudiar mucho porque está cambiando precisamente en estos momentos, porque el FOMO tuvo como un pico enorme al principio de la pandemia, donde, por ejemplo, tuvo una explosión el streaming, ¿no? Por ejemplo, las plataformas de streaming, todos empezaron a suscribirse y tenían 2, 3, 4 y 5 plataformas de streaming. Ahora lo que estamos notando en ese sentido es que, y también un poco porque la pandemia nos trajo distintos hábitos en cuanto a administración de nuestras finanzas y reconocimiento de nuestras necesidades, nos trajo un poco la noticia de que hay muchos consumidores que están dejando esas plataformas, están eligiendo, digamos, una o dos plataformas, pero al mismo tiempo está aumentando enormemente todo lo que es el live, ¿no? El consumo online de videos en vivo. Y el FOMO es un fenómeno súper interesante y súper estudiado, pero los expertos están notando que ha decaído un poco esa vivencia y está empezando a aparecer algo muy interesante que es, lo llaman la fatiga de suscripción. Ay, a ver, entonces, explícate qué es eso. La fatiga de suscripción le han llamado a este fenómeno que nos ha producido la pandemia, o sea, es un fenómeno post-pandemia, donde la gente empieza a decir, pero qué barbaridad, o sea, estoy suscrito a HBO Max, estoy suscrita a Netflix, estoy suscrita a Disney Plus, ¿de verdad necesito estar suscrito a todo esto? ¿Es necesario o me puedo arreglar con una o dos plataformas? ¿Cuál es la que utilizo más? Entonces las plataformas de streaming están perdiendo suscripciones, mientras que las plataformas live están ganando audiencia a pasos agigantados. Es como decía Hugo, el tema es que la dinámica de hoy día con la tecnología en este mundo digital
es vertiginosa, lo que supone realmente un desafío enorme para los publicistas y los mercadólogos, así como también un desafío enorme para las marcas. Fíjate, Fernanda, que un dato interesante que creo que el artículo lo menciona, es que en una encuesta se llega a la conclusión de que para los consumidores hoy día el 70% de las marcas podrían desaparecer sin problema. ¿Cómo? O sea que ese 70% de las marcas no se están haciendo relevantes para su consumidor. Así de grande Mercedes. es el challenge. A ver, entonces, si puedo entender un poco lo que estás diciendo es, por un lado vivimos el FOMO, el Fear of Missing Out, el perdernos algo como parte de la pandemia, que eso nos generó comprar cosas que no eran necesarias, con tal de no perdérnoslas. Pero ahora viene otro fenómeno, ¿cómo se llama lo de las suscripciones que dijiste? Fatiga, es una fatiga, ¿ves cómo se habla de fatiga de los Fatiga. metales? Fatiga de suscripción. ¡Qué barbaridad! Fatiga de suscripción. Entonces ahora viene lo contrario. Ya no nos importa. Y fíjense, lo que entendí, Mercedes, a ver si estamos bien, y te entendimos bien, que el 70% de las suscripciones, de 100, el 70, o sea, de 10, 7 ya no me importa tenerlas. Si desaparecen o no desaparecen, me vale absolutamente Bueno, 4 cornetas. no exactamente, discúlpame, no exactamente. Entonces, como que son dos cosas diferentes. En una encuesta aparte sobre consumo se vio que hoy el 70% de las marcas en general, no solo las plataformas de streaming, se han vuelto un poco irrelevantes para el consumidor. O sea, el consumidor podría vivir sin ellas o manifiesta poder vivir sin ellas. Eso también habla de dos cosas. Habla de un poquito la dificultad de muchas marcas en entender estos cambios y esta dinámica del mercado y los cambios profundos que ha tenido el consumidor, pero también habla de un cambio en el consumidor en el sentido que obviamente la pandemia trajo aparejado como una puesta a punto personal de muchas cosas, o sea, como que también trajo una conciencia de todo lo que consumimos que realmente no necesitamos, exacto, de cuáles son las cosas más importantes, de todo lo que antes nos parecía que no podíamos vivir sin, pues ahora nos hemos dado cuenta en la pandemia que lo importante son cosas mucho más fundamentales, ¿no? Y entonces por eso también las marcas, para hacerse relevantes, tienen que empezar a entender que esos valores son tan relevantes hoy, tan importantes para el consumidor, y tienen que empezar a conectar con ellos a partir de esos valores. Por eso antes las marcas hacían una segmentación que empezaba primero por lo demográfico, y ahora tienen que hacer una segmentación que empieza por lo psicográfico, por quién es cada persona, qué siente, qué piensa, qué valores le interesan, qué es lo que pretende de las marcas más allá de los productos o los servicios, porque el consumidor, a diferencia de lo que pasaba antes, sí quiere que la marca le reconozca una identidad. Permíteme, te estaba valores. yo haciendo señas, pero te fuiste como hilo de media y no me escuchaste. Anuncios QTF, regresamos. Fíjense que me está dejando grandes reflexiones este programa, ¿eh? Con Mercedes Van Rompuy y con Hugo Gómez Oliver, que son la primera, ella directora de planificación de comunicaciones Human Connections Media, y Hugo es CEO de Human Connections Media México. Ya hablamos de lo que fue el fear of missing out, temor a perderte las cosas, temor a comprar o a que no alcances papel de baño, ¿no? Como sucedió en la pandemia. Pero luego entrar en un hartazgo de tantas marcas y tanta compra y nos dimos cuenta que no todo era necesario en nuestra vida. Redujimos muchos temas en ese sentido. Pero entonces ahora caemos, Hugo, en que para poder recibir una marca, para poder identificarte con una marca, tienes que ser más emotivo y más humano. Mira,
Sí, en parte, y yo creo que esa es la labor de los comunicadores, de los mercadólogos hoy. Es un reto muy grande. Hay que entender más que conocer si tienen 20 a 40 años, son de clase media y viven en tal zona, es entender qué les interesa, Claro. qué es relevante, en qué momento de su proceso de decisión, qué momento de su vida están. Y eso hace que el contenido, que el mensaje, que la marca penetre de manera más fácil. Tú no siempre vas a estar pensando en comprar un auto, por ejemplo. Entonces, nosotros, el reto de los mercadólogos, de los comunicólogos, es identificar en qué momento de ese proceso, de ese viaje de compra, de ese proceso de decisión, está el consumidor, está nuestra audiencia. Exacto. Eso lo podemos hacer a través de la tecnología. Hoy, a diferencia de lo que pasaba hace 10 años, sabemos de distintas maneras con la tecnología, con herramientas, eh, cuál es el posible estado mental, interés de un consumidor a través de lo que lee, de las páginas que visita, de dónde navega. No sabemos ni nos interesa saber si se llama Pedro Pérez o vive en Álamos 36, por así decirlo, ¿no? Sino simplemente es saber qué es lo que le interesa y a través de esos intereses vamos construyendo quién es nuestro consumidor, en vez de decir, como decíamos hace 10 años, voy a llegar, mi consumidor tiene de 20 a 40 años, vive en la Ciudad de México y tiene... Sí, eso ya no funciona. No, ya no funciona. ¿Sabes por Entonces, qué no también, Hugo? Yo lo veo desde esta trinchera, porque al cabo esos que tú estás mencionando te los hace un algoritmo. Esa información te la vacía un algoritmo, pero lo que se llama en un tronar de dedos. Eso es lo que antes se llamaba el storytelling. ¿Qué historias le voy a contar a ese señor que vive en Álamos, no sé qué, y tiene 40 y tantos años? ¿Qué es lo que él quiere comprar? Hoy entiendo que lo que funciona es el story doing, es decir, hacer la historia para que el de Álamos se identifique contigo, no a través de un número, sino de la empatía. es parte súper importante del reto del mercadólogo, de Sí, las agencias de comunicación, las agencias de medios, ¿no? Entender al consumidor, ponerse en su lugar y enviar el mensaje que sea relevante y que sea además oportuno. No siempre es fácil, pero hoy tenemos más data, más herramientas que la que había antes, a través de simples encuestas. O sea, hoy tienes múltiples fuentes donde puedes ir trazando, delineando cuál es el perfil de esa persona, el perfil general de sus consumidores. Y de esa manera también cada vez vamos a tener más publicidad, mensajes personalizados. No un cañonazo como el que se hacía hace muchos años, exacto. ¿no? Y fíjense, quien no entienda esto está fuera de la jugada, ¿eh? Quien no entienda esto va a dejar de vender, va a dejar de atraer la atención, va a bajar la cantidad de consumidores o de anunciantes quien no lo entienda. Porque si algo ha cambiado durante la pandemia, es la publicidad y la mercadotecnia. Y si nosotros seguimos viendo como veíamos antes, esto estamos completamente errados. Fíjense, y esta es pregunta para Mercedes. Mercedes hablaba ya del agotamiento que uno tiene de suscripciones. Pero entonces, fíjate, yo te diría, creo que te agota, por ejemplo, tanta publicidad en teléfonos celulares. No importa si es Apple, si es Samsung, si es Huawei, no importa. La marca que busques, a la hora de tenerla frente a ti, o sea, va a venir un agotamiento de tanta publicidad que salen como pop-ups. ¿Qué piensas de esto, Mercedes? Hay un dato muy interesante y es que la mayoría de los consumidores dicen que no les importa recibir un mensaje publicitario siempre que sea relevante. Entonces ahí es un poco volver a lo que decía Hugo, el desafío de entender al consumidor como persona y poder mandarle un mensaje
no solo en el momento correcto, por el canal correcto, sino con el contenido correcto. O sea, la idea es hipotéticamente que el consumidor sienta que le están hablando a él, o sea, que al recibir un mensaje publicitario o un contenido, sienta que es personal para él. Entonces, ese es el gran desafío. Estoy impresionada porque, miren, déjenme comentarles que yo tengo una agencia que se dedica a mercadotecnia y publicidad de estrategias on y offline, y lo que estamos viendo es brutal. Y me voy a dirigir a un nicho que creo que es el nicho, y sin ofensa, más atontado, por no decir otra palabra, el nicho más banquilosado, que menos ha entendido que la comunicación ha cambiado, y son las mentadas campañas políticas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Es que ellos piensan que muchas cuentas que les cobran un dineral a los políticos, muchas no los llevan a ningún lado, porque no entienden la comunicación y que la comunicación ha cambiado. ¿Cómo podemos explicar las estrategias de publicidad y de mercadotecnia en la política? ¿Para quién es la pregunta? Dale, para Bueno, Mercedes, vas. voy a hablar yo porque casualmente estuve involucrada en alguna campaña política. Colaboré con el actual presidente de mi país, de Uruguay, en la visión estratégica de la comunicación política. Y para no extenderme, Fernanda, yo Sí. lo resumiría en que hoy la comunicación política a nivel mundial se maneja o se debería manejar, cuando es exitosa, como se manejan las marcas. O sea, esto le choca a algunas personas, pero en realidad un político es una marca y hay que manejarla exactamente como tal. Esto no quiere decir que sea poco serio, ni que no tenga una propuesta de gobierno muy respetable. Desde el punto de vista de la mercadotecnia, de la comunicación, se debe manejar como una marca. Es algo que lo he dicho y que tiene que tomarse en cuenta. Fíjense, en México viene un año electoral y a él les encargo en 2, cuando viene la elección presidencial. Que así sea, lo deseamos. Ya los pendones, ya, o sea, esa comunicación de veras es basura. No sirve para nada. Hugo, ¿tú qué has visto en ese aspecto? Mira, yo he visto, por un lado, que hay un mayor cuidado, ya está, me parece, reglamentado el usar publicidad que se convierte en basura al poco tiempo. Claro. Ha habido un cambio, no lo suficiente. Yo lo que veo es que los partidos políticos tienen demasiados recursos y que muchos de ellos, bueno, no les cuesta. Entonces, cuando tienes demasiado, pues disparas y caes en lo que se llamaría, por un lado, desperdicio, y por otro lado, la saturación. O sea, todo es saturar, no importa cantidades de mensajes, y eso generalmente provoca un rechazo entre los votantes en este caso. O sea, nos queda poco tiempo. ¿Dónde podemos consultar este estudio que se llama segmentación postdemográfica para poder entender dónde estamos hoy y hacia dónde vamos a nivel publicidad, a nivel consumidores, marcas, mercadotecnia, etcétera, etcétera? Mercedes. Estos estudios, como otros artículos que escribimos regularmente, están en el sitio de LinkedIn de la compañía y en los muros de algunos de los colaboradores. No sé, Hugo, si tú quieras dar algún dato más que yo no tenga en este momento. No, generalmente los publicamos en nuestra página de LinkedIn, Human Connections Media. A Ahí ver, los voy a empezar a seguir. Espérame, Human Media. Connections Media. Aquí estoy. Ya,
Ujú. Considérenme Y ahí, parte de. pues muchísimas gracias. Gracias. Un seguidor de mucha calidad. Ay, qué Exacto. adorado, Hugo. Muchas gracias. Espero poder aportar algo al sitio, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias. Gracias a ti, Hugo Gómez Olivier, CEO de Human Connections Media México. Mercedes Van Rompuy, directora de planificación de comunicaciones de el mismo sitio.